Dejamos concatenación de algunas encíclicas y cánones del Codex Juris Canonici de 1917, que nos dejan claro que la profecía de Daniel sobre la abolición del sacrificio perpetuo, Dan 9:27, Dan 11,31, MT 24,15, no solo es demostrable para la ramera, sino que la abolición es total y la esposa no tiene sacrificio perpetuo al carecer de papa que suministre la jurisdicción, como no tiene sacramento del orden lícito, no tiene sacramento de la penitencia lícito, no tiene sacramento de la extrema unción lícito, no tiene sacramento de la confirmación, ni efectivamente sacramento de la Eucaristía lícito. Aquellos sacrificios que se hacen son ilícitos de toda ilicitud como nos dice el canon y sin duda estarían rozando o directamente están en la desobediencia al papa/papado, así como estarían o están en cisma contumaz por resistir y reconocer el papado aquellos que hacen dicho sacrificio y aquellos que asisten a aquellos sacrificios, válidos pero ilegítimos y fuera de toda legalidad. Sacrilegos y gravemente pecaminosos. Se demostrará con firmeza del canon que no hay lugar a la epiqueia, ni a la jurisdicción supletoria, y que las profecías son claras y la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana está en las catacumbas sin papa y por ende sin sacramentos lícitos a excepción del bautismo y el matrimonio. Dejo las constituciones, encíclicas y cánones que entendidos de forma literal, en su globalidad y conjunto nos muestran que la profecía de Daniel se cumplió y el sacrificio perpetuo se ha abolido completamente, al carecer de órdenes episcopales y sacerdotales lícitas, tras la extinción de la licitud del orden episcopal, aplicando y obedeciendo la Constitución Apostólica de 1945 de su Santidad Pío XII para periodos de sede vacante, cortos, largos muy largos o muy muy largos. Sin más comenzamos. Concilio Vaticano y Constitución Dogmática del Vaticano y, Dei Filius Papa Pío IX, 24 de abril de 1870. Por tanto, por fe divina y católica deben creerse todas aquellas cosas que están contenidas en la palabra de Dios tal como se encuentra en la Escritura y la tradición, y que son propuestas por la Iglesia para creer como reveladas divinamente, ya sea por declaración solemne o por su magisterio ordinario y universal. Pío diciembre de 1945 Vacantis Apostolica Sedis, encíclica sobre los periodos de sede vacante, párrafos 1 a 3, cap 1. Las leyes dadas por los romanos pontífices no pueden ser corregidas o cambiadas por la reunión de los cardenales de la Iglesia romana, la sede, estando vacante, ni se puede quitar o añadir nada, ni se puede hacer dispensación alguna sobre las leyes mismas o alguna parte de ellas. Esto es muy evidente en las constituciones pontificias, sobre la elección del romano pontífice. Pero si se produce o se intenta por casualidad algo contrario a este precepto, lo declaramos por nuestra suprema autoridad nulo traducido del latín tomado de Rebs. Boywood y Smith a Practical Commentary on the Code of Canon Law, Joseph Wagner, 1957. Codex Juris Canonici 1917. Canon 241. Durante la vacante de la sede apostólica, el Sagrado Colegio Cardenalicio y la Curia Romana no tienen otros poderes que los indicados en la Constitución de Pío XII vacante sede apostólica del 8 de diciembre de 1945. Canon 436. Nihil innovetur sede vacante. Durante la sede vacante, no se permite ninguna innovación/cambio. Canon 1325 p1 Los fieles de Cristo están obligados a profesar su fe abiertamente en todas las circunstancias en las que su silencio, vacilación o actitud signifique una negación implícita de la fe, desprecio de la religión, un insulto a Dios o una ofensa contra él. P2 Cualquiera que, después de haber recibido el bautismo y conservando el nombre de cristiano, niega obstinadamente alguna de las verdades de la fe divina y católica que debe ser creída o en duda, es un hereje. Si se desvía completamente de la fe cristiana, es apóstata. Si, finalmente, se niega a someterse al sumo pontífice y permanecer en comunión con los miembros de la Iglesia que están sujetos a ella, es cismática. P3 Los católicos deben evitar participar en discusiones o controversias, especialmente públicas, con no católicos sin el permiso de la Santa Sede o, en caso de emergencia, del ordinario. Canon 953, la consagración de los obispos está reservada al romano pontífice, de tal manera que no se permite a ningún obispo consagrar como obispo a nadie a menos que primero hubiera tenido la certeza de tener un mandato del Papa. Canon 2370, un obispo que consagra a otro obispo, y los obispos que asisten, o los sacerdotes que asisten a los obispos, al consagrante y al obispo recién consagrado, que hayan hecho la consagración sin mandato apostólico en violación del Canon 953, están todos suspendidos automáticamente, y excomulgados, hasta que la sede apostólica los haya relevado de la pena. Canon 2372 Un suspenso a divinis reservado a la sede apostólica, golpea así a quienes tienen la presunción de recibir las órdenes de un ministro excomulgado, suspendido o prohibido después de una sentencia declaratoria o condenatoria, o de un notorio apóstata, hereje o cismático. Los que hayan sido ordenados de buena fe por uno de ellos quedan privados del ejercicio del orden así recibido, hasta que estén exentos de esta prescripción. Suspensión elma divinis, sedia apostolica e reservatam, ipso facto contraunt, qui recipere ordines praesum una ves communicato vel suspenso vel interdicto post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam, e iutia notorio apostata, a heretico, cismatico, qui vero bona fide acupiam eorum sit ordinatus, exercitio careat ordinis sic recepti donec dispensetur. Canon 332. P1 Para ser elevado al episcopado, cualquier candidato, incluso elegido, presentado o nombrado por cualquier gobierno civil, debe obtener necesariamente la colación o institución canónica,
por la que se establece como obispo de la diócesis vacante y que se le da solo por el romano pontífice. P2 Antes de la institución canónica, el candidato no solo debe hacer la profesión de fe a que se refiere el can. 1406 a 1408, pero también prestar juramento de fidelidad a la Santa Sede, según la fórmula aprobada por esta última. Canon 2338 P1 Quienes tienen la presunción de absolver, sin la potestad requerida, de una excomunión latae sententiae muy especial o especialmente reservada a la sede apostólica, incurren por el mismo hecho en una excomunión simplemente reservada a la sede apostólica. P2 Aquellos que ayuden o favorezcan de alguna manera a un excomulgado a evitar, en el delito por el que fue excomulgado, y también los clérigos que se comunican con el indivinis a sabiendas y espontáneamente, incurren por el mismo en una excomunión simplemente reservado a la sede apostólica. P3 Quienes a sabiendas celebren o hagan celebrarse servicios divinos en lugares prohibidos, o quienes admitan celebrar servicios divinos, defendidos por su censura, clérigos excomulgados, prohibidos o suspendidos tras sentencia declaratoria o condenatoria, todos incurren por ley prohibida de entrar en la Iglesia, hasta que hayan satisfecho satisfactoriamente el juicio de aquel cuya sentencia habían despreciado. P4 Aquellos que han dado motivos para una prohibición local o una prohibición que afecta a una comunidad o una universidad, por lo tanto, están personalmente prohibidos. Canon 147. P1 Un oficio eclesiástico no puede obtenerse válidamente sin atribución canónica. P2 Por disposición canónica se entiende la concesión de un oficio eclesiástico, hecha por la autoridad eclesiástica competente, de acuerdo con las reglas del Santo Cánones. Canon 148. P1 La atribución del oficio eclesiástico se realiza bien por colación libre hecha por el superior legítimo, o por la institución que éste concede tras una presentación de un patrón o tras una nominación, o por la confirmación o admisión que da a continuación una elección o una postulación, o finalmente por una simple elección seguida de la aceptación del funcionario electo, si la elección no tiene necesidad de confirmación. Canon 241. Durante la vacante de la sede apostólica, el Sagrado Colegio Cardenalicio y la Curia Romana no tienen otros poderes que los indicados en la Constitución de Pío XII vacante sede apostólica del 8 de diciembre de 1945. Diferencias entre validez y licitud. Validez Canon 2372 del Código de Derecho Canónico de 1917 Todo obispo consagrado válidamente, aunque sea hereje, cismático, simoníaco o se haya excomulgado, puede administrar válidamente el sacramento del orden suponiendo que tenga la intención requerida y observe el rito externo de la ordenación, al menos en su parte sustancial, sent cierta, cf. Disi 855, 860. Licitud, lo que hace al obispo que sea católico, el nombramiento de obispos es una atribución exclusiva del Papa o bien este debe confirmarlos, Canon 329 CDC 1917, esto dice el Canon 953. Consecratio episcopalis reservatur Romano pontificii taut nulli episcopoli ceat quemoam consecrare in episcopum, nisi prius constet de pontificio mandato. La consagración de un obispo está reservada para el pontífice, de modo que a ningún obispo se le permite consagrar a nadie como obispo, a menos que primero se establezca un mandato pontificio. No hay papa, can. 2370. Episcopus aliquem consecran sin episcopum, episcopi vel, loco episcoporum, presbiteri assistentes, et qui consecrationem recipit sine apostolico mandato contra praescriptum can 953, ipso iure suspensi sant, don ex sedes apostolica eos dispensaverit. No hay papa. Guión bajo 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 guión bajo. Encíclicas y constituciones sobre la jurisdicción y ordenación de obispos. Concilio Vaticano I. Si alguno dijere que el obispo de Roma tiene únicamente el oficio de inspección o dirección, y no la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de fe y costumbres, sino también en todo lo que respecta a la disciplina y gobierno de la Iglesia esparcida por todo el orbe de la tierra, o que tiene la parte más importante pero no la plenitud total de este supremo poder, o que esta potestad suya no es ordinaria e inmediata, bien sea sobre todas y cada una de las iglesias o sobre todos y cada uno de los pastores y fieles, sea anatema, Disi 1831, Disi 1827. Pío diciembre de 1954 Ad Sinarum Gentem, fragmento, la potestad de jurisdicción proviene a los obispos del mismo derecho, pero solamente mediante el sucesor de San Pedro. En efecto, también entonces, como bien sabéis, será absolutamente necesario que vuestra comunidad cristiana, si quiere formar parte de la sociedad que ha sido divinamente fundada por nuestro Redentor, se someta totalmente al sumo pontífice, vicario de Jesucristo en la tierra y con él estrechamente unida, por cuanto se refiere a la fe religiosa y a la moral. Con estas palabras conviene observar se abraza toda la vida y la obra de la Iglesia, y por lo tanto, también su constitución, su gobierno y su disciplina, las cuales cosas, todas dependen ciertamente de la voluntad de Jesucristo, fundador de la Iglesia. En virtud de esa divina voluntad los fieles se dividen en dos clases, clero y seglares, en virtud de la misma voluntad está constituida la doble jerarquía sagrada, o sea de orden y de jurisdicción. Además lo que del mismo modo ha sido establecido por disposición divina a la potestad de orden, en virtud de la cual la jerarquía eclesiástica se halla compuesta de obispos, sacerdotes y ministros, se accede recibiendo el sacramento del orden sagrado, la potestad de jurisdicción, además,
que al sumo pontífice es conferida directamente por derecho divino, proviene a los obispos del mismo derecho, pero solamente mediante el sucesor de San Pedro, al cual no solamente los simples fieles, sino también todos los obispos deben estar constantemente sujetos y ligados con el homenaje de la obediencia y con el vínculo de la unidad. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 7 de octubre en la festividad del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María en el año 1954, 16º de nuestro pontificado. Pío XII. Pío diciembre de 1943 Carta encíclica Mystici Corporis Christi sobre el cuerpo místico de Cristo. Y lo que en este lugar nos hemos dicho de la Iglesia Universal, debe afirmarse también de las particulares comunidades cristianas tanto orientales como latinas, de las que se compone la única Iglesia católica, por cuanto ellas son gobernadas por Jesucristo con la palabra y la potestad del obispo de cada una. Por lo cual los obispos no solamente han de ser considerados como los principales miembros de la Iglesia Universal, como quienes están ligados por un vínculo especialísimo con la cabeza divina de todo el cuerpo y por ello con razón son llamados, partes principales de los miembros del Señor, sino que, por lo que a su propia diócesis se refiere, apacientan y rigen como verdaderos pastores, en nombre de Cristo, la grey que a cada uno ha sido confiada, pero, haciendo esto, no son completamente independientes, sino que están puestos bajo la autoridad del romano pontífice, aunque gozan de jurisdicción ordinaria, que el mismo sumo pontífice directamente les ha comunicado. Por lo cual han de ser venerados por los fieles como sucesores de los apóstoles, por institución divina, y más que a los gobernantes de este mundo, aun los más elevados, conviene a los obispos, adornados como están con el crisma del Espíritu Santo, aquel dicho, no toquéis a mis ungidos, un par 16,22, Sal 104,15. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 29 de junio, en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, del año 1943, quinto de nuestro pontificado. Pío diciembre de 1958 ad Apostolorum Principi Sepulcrum, fragmento, consagraciones válidas, gravemente ilícitas. A los católicos chinos sobre la situación religiosa en su país y las consagraciones episcopales no autorizadas por la sede apostólica del 29 de junio de 1958 consagraciones válidas, gravemente ilícitas. Y los actos que pertenecen a la potestad del orden sagrado, realizados por dichos eclesiásticos, aunque sean válidos, suponiendo que haya sido válida la consagración que se les quiere conferir, son gravemente ilícitos, es decir, pecaminosos y sacrílegos. Vienen muy a propósito las palabras de amonestación pronunciadas por el Divino Maestro, quien no entra en el redil por la puerta, sino que sube por otra parte, es un ladrón y un asesino, las ovejas reconocen la voz de su verdadero pastor y lo siguen dócilmente, pero no van tras de un extraño sino que huyen de él, porque no reconocen la voz de los extraños. 21. Solo con el beneplácito del romano pontífice se pueden consagrar obispos. De cuanto hemos expuesto, se sigue, que ninguna otra autoridad que no sea la del pastor supremo, puede revocar la institución canónica conferida a un obispo, ninguna persona o asamblea, ya de sacerdotes o de laicos, puede arrogarse el derecho de nombrar obispos, ninguno puede conferir legítimamente la consagración episcopal sin el beneplácito apostólico, canon 953, la consagración de los obispos está reservada al romano pontífice, de tal manera que no se permite a ningún obispo consagrar como obispo a nadie a menos que primero hubiera tenido la certeza de tener un mandato del Papa. Así, pues, por causa de una consagración abusiva, que constituye un gravísimo atentado a la unidad de la Iglesia, ha sido establecida la excomunión especialísimamente reservada a la Santa Sede Apostólica, en la cual incurre ipso facto, no solo quien recibe la consagración arbitraria, sino quien la confiere, quedando ambos, por ese mismo hecho, separados de la unidad y de la comunión con la Iglesia. Charitas. San Pío V. 1791. Encíclica sobre la constitución civil del clero y la situación que se desarrolla en la Francia revolucionaria. Proclamamos que todos y cada uno de los cardenales, arzobispos, obispos, abad, vicarios, canónigos, párrocos, cura y miembro del clero, secular o regular, que haya prestado pura y simplemente el juramento civil ordenado por la Asamblea Nacional, está suspendido del ejercicio de su cargo y actuará de manera irregular si ejerce su cargo. Declaramos y decretamos que las consagraciones, de varios obispos y sacerdotes constitucionales, fueron pecaminosas y son ilícitas, ilegales, sacrílegas y en desacuerdo con las regulaciones de los cánones sagrados. Dado que fueron elegidos imprudentemente e injustamente, carecen de toda jurisdicción eclesiástica y espiritual para guiar a las almas, y han sido suspendidos de todo ejercicio del cargo episcopal. Motu propio y bula sobre el Codex Iuris Canonici 1917. Benedicto XV 1917 Mater muy providente bula con la que Benedicto XV promulga el nuevo Código de Derecho Canónico, Código Pío Benedictino, querido por San Pío X. La Iglesia, Madre Sabia, querida por Cristo, su fundador, de tal modo que poseía todas las características de una sociedad perfecta, desde sus inicios, cuando según la tarea que le había encomendado el Señor empezó a educar y gobernar todos los pueblos, se entregó a regular y defender la conducta de los consagrados y del pueblo cristiano con ciertas leyes. Por lo tanto, no es lícito que nadie rompa esta página de nuestra Constitución, ordenanza, restricción, supresión,
derogación y cualquier voluntad expresada, ni se atreva a oponerse imprudentemente. Cualquiera que tenga la intención de intentar esto, sepa que se encontrará con la indignación del Dios Todopoderoso y de sus benditos apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día de Pentecostés de 1917, tercer año de nuestro pontificado. Benedicto XV 1917 Institución de una comisión de cardenales para la interpretación auténtica del Código de Derecho Canónico. Dado que, respondiendo a las expectativas de todo el mundo católico, hemos promulgado recientemente el Código de Derecho Canónico deseado por Pío X, nuestro predecesor de feliz memoria, el bien de la Iglesia y el carácter mismo de la obra exigen que demos todo lo posible cuidado de que la validez de un texto tan importante no sea cuestionada un día ni por interpretaciones cuestionables y conjeturas de individuos sobre el significado auténtico de los cánones, ni por la variedad múltiple de nuevas leyes. Por lo tanto, pretendemos obviar ambos inconvenientes, y para ello, motu proprio, con cierto conocimiento y después de una consideración madura, establecemos y decretamos lo siguiente, y siguiendo el ejemplo de nuestros predecesores, que confiaron la interpretación de los decretos del Concilio de Trento a una asamblea especial de cardenales, establecemos un concilio o una comisión, como lo llaman, que tendrá el derecho exclusivo de pronunciarse sobre la interpretación auténtica de los cánones del Código, después de haber escuchado, sin embargo, en casos de especial trascendencia, la opinión de la Sagrada Congregación que suscitó la cuestión sometida a examen por la propia comisión. Queremos que este concilio esté compuesto por algunos cardenales de la Santa Iglesia Romana, uno de los cuales es designado para presidirlo, elegido directamente por nuestra autoridad y por nuestros sucesores. A esto se sumará un secretario, con la tarea de redactar las actas del Consejo, y algunos consultores, ambos de clero, expertos en derecho canónico, designados por la misma autoridad, pero el concilio también tendrá derecho a escuchar la opinión de los consultores de las sagradas congregaciones de quienes se hayan propuesto las cuestiones. 2. Las sagradas congregaciones romanas no elaborarán a partir de ahora nuevos decretos generales, salvo en los casos en que lo requiera una grave necesidad de la Iglesia universal. Su tarea ordinaria, por lo tanto, en este sector, será verificar que las normas del Código se observen religiosamente, así como publicar, cuando surja la oportunidad, las instrucciones destinadas a arrojar más luz sobre las prescripciones del Código y aumentar eficacia. Estos documentos se compilarán no solo para que lo sean, sino también para que aparezcan como una especie de comentario y complemento de los cánones, para que puedan insertarse de manera muy conveniente en el contexto de los documentos. 3. Si con el tiempo el bien de la Iglesia Universal requiere que alguna sagrada congregación dicte un nuevo decreto general, y que ella misma redacte este decreto, en caso de que éste no cumpla con las prescripciones del Código, deberá notificarlo al sumo pontífice tal discrepancia. Además, una vez aprobado el decreto por el pontífice, la misma sagrada congregación lo someterá al Consejo, que será el encargado de redactar el canon o los cánones de acuerdo con el espíritu del decreto. Si el decreto se desvía de las disposiciones del Código, el Consejo indicará qué ley del Código debe asumir la nueva ley. Si el decreto se relaciona con un tema no contenido en el Código, la Junta establecerá en qué punto del Código debe insertarse el nuevo canon o cánones bis, ter, etc., para que ninguna tarifa cambie su ubicación y que la numeración no se altere de ninguna manera. Todo lo anterior se informará inmediatamente después del decreto de la Sagrada Congregación en el Acta Apostolica Sedis. Todo lo que nos ha parecido útil decretar sobre esta materia, queremos y mandamos que todas y cada una de las reglas aquí planteadas sean y permanezcan estables e inquebrantables, a pesar de todo lo contrario. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 15 de septiembre de 1917, cuarto año de nuestro pontificado. Encíclicas y Constitución sobre la infalibilidad del magisterio ordinario y su desobediencia. Concilio Vaticano y Constitución Dogmática del Vaticano y, Dei Filius Papa Pío IX, 24 de abril de 1870. Por tanto, por fe divina y católica deben creerse todas aquellas cosas que están contenidas en la palabra de Dios tal como se encuentra en la Escritura y la tradición, y que son propuestas por la Iglesia para creer como reveladas divinamente, ya sea por declaración solemne o por su magisterio ordinario y universal. Humani Generis. Pío diciembre de 1950. Ni puede afirmarse que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de por sí nuestro asentimiento, pretextando que los romanos pontífices no ejercen en ellas la suprema majestad de su magisterio. Puesto que estas cosas se enseñan por el magisterio ordinario, al que también se aplica aquellas palabras, el que a vosotros oye, a mí me oye, LC 10, 16, y las más de las veces, lo que se propone e inculca en las encíclicas pertenece ya por otros conceptos al patrimonio de la doctrina católica. Y si los sumos pontífices, en sus constituciones, de propósito pronuncian una sentencia en materia hasta aquí disputada, es evidente que, según la intención y voluntad de los mismos pontífices, esa cuestión ya no se puede tener como de libre discusión entre los teólogos. Casti Connubii. Pío noviembre de 1930. Por lo tanto, que los fieles también estén en guardia contra la independencia sobrevalorada del juicio privado y esa falsa autonomía de la razón humana.
Porque es bastante extraño para todos los que llevan el nombre de cristiano confiar en sus propios poderes mentales con el orgullo de estar de acuerdo solo con aquellas cosas que él puede examinar desde su naturaleza interna, e imaginar que la Iglesia, enviada por Dios para enseñar y guiar a todas las naciones, no está familiarizada con los asuntos y circunstancias actuales, o incluso que deben obedecer solo en aquellos asuntos que ella ha decretado por definición solemne como si sus otras decisiones pudieran suponerse falsas o presentar motivos insuficientes para la verdad y la honestidad. Por el contrario, una característica de todos los verdaderos seguidores de Cristo, con letras o sin letras, es dejarse guiar y guiar en todas las cosas que tocan la fe o la moral por la Santa Iglesia de Dios a través de su Pastor Supremo, el Romano Pontífice, quien es guiado por Jesucristo nuestro Señor. ¡Cuánta cura! Pío septiembre de 1864. Tampoco podemos pasar en silencio la audacia de aquellos que, por no poder sufrir la sana doctrina, 2 Timoteo 4, 3, pretenden que pueden negarse a sentimiento y obediencia, sin pecado ni detrimento alguno de la profesión católica, a aquellos juicios y decretos de la sede apostólica, cuyo objeto se declara mirar al bien general de la Iglesia y a sus derechos y disciplina, con tal que no se toquen los dogmas de fe y costumbres. Lo cual, cuán contrario sea al dogma católico sobre la plena potestad divinamente conferida por Cristo Señor al Romano Pontífice de apacentar, regir y gobernar a la Iglesia universal, nadie hay que clara y abiertamente no lo vea y entienda. DC 1698. Sapientiae Christianae. León 13 1890 sobre las obligaciones de los cristianos. Tratándose de determinar los límites de la obediencia, nadie crea que sea de obedecer a la autoridad de los prelados y principalmente del Romano Pontífice solamente lo que toca a los dogmas cuando no se pueden rechazar con pertinacia sin cometer crimen de herejía. Ni tampoco basta admitir con sinceridad las enseñanzas que la Iglesia, aunque no estén definidas con solemne declaración, propone con su ordinario y universal magisterio como reveladas por Dios, las cuales manda el Concilio Vaticano que se crean con fe católica y divina, sino además uno de los deberes de los cristianos es dejarse regir y gobernar por la autoridad y dirección de los obispos y, ante todo, por la sede apostólica. Fácilmente se echa de ver cuán conveniente sea esto. Porque lo que se contiene en la divina revelación, parte se refiere a Dios y parte al mismo hombre y a las cosas necesarias a la salvación del hombre. Ahora bien, acerca de ambas cosas, a saber, que se debe creer y que obrar, como dijimos, prescribe la Iglesia por derecho divino y en la Iglesia el sumo pontífice, por virtud de la autoridad, debe poder juzgar qué es lo que se contiene en las enseñanzas divinas, qué doctrina concuerda con ellas, y cuál es la que de ellas se aparta, y del mismo modo señalarnos las cosas buenas y las malas, lo que es necesario hacer o evitar para conseguir la salvación, pues de otro modo no sería para los hombres. Intérprete fiel de las enseñanzas de Dios ni guía seguro en el camino de la vida. Nicolás y Concilios Romanos, año 860 a 863. Si alguno despreciare los dogmas, los mandatos, los entredichos, las sanciones o decretos que el presidente de la sede apostólica ha promulgado saludablemente en pro de la fe católica, para la disciplina eclesiástica, para la corrección de los fieles, para castigo de los criminales o prevención de males o inminentes o futuros, sea anatema. De 326. Punto. Guión bajo 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 guión bajo. Encíclicas y cartas sobre cómo reconocer y resistir al Papa es herético y cismático. Reconocer y resistir es cismático. Pío IX, en la encíclica Vae in Patriarchatu, del 1 de septiembre de 1876, se dirigió a algunos caldeos que reclamaban sumisión al Papa, pero que ignoraban sus órdenes. ¿De qué sirve proclamar en voz alta el dogma de la supremacía de San Pedro y sus sucesores? ¿De qué sirve repetir una y otra vez las declaraciones de fe en la Iglesia católica y de obediencia a la sede apostólica cuando las acciones desmienten estas bellas palabras? Además, la rebelión no se vuelve más inexcusable por el hecho de que la obediencia se reconoce como un deber. Una vez más, la autoridad de la Santa Sede no se extiende, como sanción, a las medidas que nos hemos visto obligados a tomar, o es suficiente estar en comunión de fe con esta sede sin agregar la sumisión de la obediencia, una cosa que no se puede mantener sin dañar la fe católica. De hecho, venerables hermanos e hijos amados, se trata de reconocer el poder de esta sede, incluso sobre sus iglesias, no solo en lo que respecta a la fe, sino también en lo que concierne a la disciplina. El que negaría esto es un hereje, el que reconoce esto y se niega obstinadamente a obedecer es digno de anatema. Fin de la cita. Discurso del Santo Padre Pío X. A los sacerdotes de la Unión Apostólica. Con motivo del 50º aniversario de la fundación. Lunes 18 de noviembre de 1912. El Papa es el guardián del dogma y la moral, es el depositario de los principios que forman una familia honesta, grandes naciones, almas santas, es consejero de príncipes y pueblos, es la cabeza bajo la que nadie se siente tiranizado, porque representa a Dios mismo, es el Padre por excelencia que en sí mismo reúne todo lo que puede ser de amor, ternura, divinidad. Parece increíble, y es doloroso, que haya sacerdotes a los que se les deba hacer esta recomendación, pero lamentablemente nos encontramos en nuestros días en esta dura e infeliz condición de tener que decir a los sacerdotes, amad al Papa. ¿Y cómo lo amará el Papa? Sin verbo ne che lingua, sed opera et veritate. Cuando amas a una persona, intentas conformarte en todo con sus pensamientos, realizar sus deseos, interpretar sus deseos.
Y si nuestro Señor Jesucristo dijo de sí mismo, si quis diligidme, sermonem miam servavit, entonces para mostrar nuestro amor al Papa es necesario obedecerle. Por tanto, cuando se ama al Papa, no se discute sobre qué dispone o exige, ni hasta dónde debe llegar la obediencia, y en qué cosas hay que obedecer. Cuando se ama al Papa, no se dice que no habló con la claridad suficiente, como si se viera obligado a repetir al oído de todos lo que muchas veces expresó claramente su voluntad no solo verbalmente, sino con cartas y otros documentos públicos. Sus órdenes no son cuestionadas, citando el fácil pretexto de quienes no quieren obedecer, que no es el Papa quien manda, sino quienes lo rodean. El campo en el que puede y debe ejercer su autoridad no está limitado, la autoridad del Papa no precede a la autoridad de otras personas. Sin embargo, sabios que no están de acuerdo con el Papa, que si son sabios no son santos, porque quien es santo no puede estar en desacuerdo con el Papa. Lunes 18 de noviembre de 1912. Fin de la cita. Encíclica Quartus Supra, del 6 de enero de 1873, Su Santidad el Papa Pío IX le dijo a un grupo de armenios que afirmaban ser católicos, pero sintieron que no tenían que obedecer al Papa. De hecho, es tan contrario a la constitución divina de la Iglesia como lo es a la tradición perpetua y constante que cualquiera intente probar la catolicidad de su fe y verdaderamente llamarse católico cuando falla en la obediencia a la sede apostólica. Porque la Iglesia católica siempre ha considerado cismática a todos aquellos que se resisten obstinadamente a la autoridad de sus prelados legítimos, y especialmente a su pastor supremo, y a todos los que se niegan a ejecutar sus órdenes e incluso a reconocer su autoridad. Los miembros de la facción armenia de Constantinopla que siguieron esta línea de conducta, nadie, bajo ningún pretexto, puede creerlos inocentes del pecado del cisma, incluso si la autoridad apostólica no los ha denunciado como cismáticos. Fin de la cita. Pío XI. Mortalium Animos. 1929. En esta única Iglesia de Cristo nadie vive y nadie persevera, que no reconozca y acepte con obediencia la suprema autoridad de Pedro y de sus legítimos sucesores. ¿No fue acaso al obispo de Roma a quien obedecieron, como a sumo pastor de las almas, los ascendientes de aquellos que hoy yacen anegados en los errores de Focio, y de otros novadores? Fin de la cita. Pío IX Encíclica Inter Multiplices. 1853. Esta cátedra, de Pedro, es el centro de la verdad y la unidad católicas, es decir, la cabeza, madre y maestra de todas las iglesias a las que se debe ofrecer todo el honor y la obediencia. Toda iglesia debe estar de acuerdo con él debido a su mayor preeminencia, es decir, aquellas personas que son fieles en todos los aspectos. Bien sabéis ahora que los enemigos más mortíferos de la religión católica siempre han librado una guerra encarnizada, pero sin éxito, contra esta cátedra. De ninguna manera ignoran el hecho de que la religión misma nunca puede tambalearse y caer mientras esta silla permanezca intacta, la silla que descansa sobre la roca que las orgullosas puertas del infierno no pueden derribar y en la que está la total y perfecta solidez de la religión cristiana. Por tanto, por vuestra especial fe en la Iglesia y especial piedad hacia la misma cátedra de Pedro, os exhortamos a dirigir vuestros constantes esfuerzos para que el pueblo fiel de Francia evite los engaños y errores astutos de estos conspiradores y desarrolle una actitud más filial. Afecto y obediencia a esta sede apostólica. Estén atentos en el acto y en la palabra, para que los fieles crezcan en el amor por esta santa sede, venérenla, y acéptalo con completa obediencia. Deben ejecutar todo lo que la sede misma enseñe, determine y decrete. Papa Pío IX, Encíclica Inter Multiplices, número 1,7. Fin de la cita. Pío IX Carta Apostólica Dolendum Profecto. 1870. Es ciertamente lamentable, querido hijo, que sea posible encontrar incluso entre los católicos hombres que, mientras se glorían del nombre, de católicos, se muestran completamente imbuidos de principios corruptos y se adhieren a ellos con tal obstinación que ya no son capaces de someter su mente con docilidad al juicio de la Santa Sede cuando ese juicio se les opone, incluso cuando la opinión común y la recomendación del episcopado lo han corroborado. Van aún más lejos, y haciendo depender de estos principios el progreso y la felicidad de la sociedad, se esfuerzan por hacer que la Iglesia se acerque a su manera de pensar. Considerando que solo ellos son sabios, no se avergüenzan de dar el nombre de partido ultramontano a toda la familia católica que piensa de otro modo. Papa Pío IX, Carta Apostólica Dolendum Profecto, 12 de marzo de 1870. Fin de la cita. Pío IX. 1792. Concilio Vaticano I, Constitución Dogmática Dei Filius. Fragmento. Además, por la fe divina y católica, deben creerse todas aquellas cosas que están contenidas en la palabra escrita de Dios y en la tradición, y las que propone la Iglesia, ya sea en un pronunciamiento solemne o en su facultad de enseñanza ordinaria y universal, ser creído como revelado divinamente. Concilio Vaticano I, Constitución Dogmática Dei Filius, cap 3, Dens 1792. Fin de la cita. León XIII Sapientiae Christianae. 1890. Sobre las obligaciones de los cristianos. Tratándose de determinar los límites de la obediencia, nadie crea que sea de obedecer a la autoridad de los prelados y principalmente del romano pontífice solamente lo que toca a los dogmas cuando no se pueden rechazar con pertinacia sin cometer crimen de herejía. Ni tampoco basta admitir con sinceridad las enseñanzas que la Iglesia, aunque no estén definidas con solemne declaración,
propone con su ordinario y universal magisterio como reveladas por Dios, las cuales manda el Concilio Vaticano que se crean con fe católica y divina, sino además uno de los deberes de los cristianos es dejarse regir y gobernar por la autoridad y dirección de los obispos y, ante todo, por la sede apostólica. Fácilmente se echa de ver cuán conveniente sea esto. Porque lo que se contiene en la divina revelación, parte se refiere a Dios y parte al mismo hombre y a las cosas necesarias a la salvación del hombre. Ahora bien, acerca de ambas cosas, a saber, que se debe creer y que obrar, como dijimos, prescribe la Iglesia por derecho divino y en la Iglesia el sumo pontífice, por virtud de la autoridad, debe poder juzgar qué es lo que se contiene en las enseñanzas divinas, qué doctrina concuerda con ellas, y cuál es la que de ellas se aparta, y del mismo modo señalarnos las cosas buenas y las malas, lo que es necesario hacer o evitar para conseguir la salvación, pues de otro modo no sería para los hombres. Intérprete fiel de las enseñanzas de Dios ni guía seguro en el camino de la vida. Fin de la cita. Pío IX Quanta Cura. 1864. Tampoco podemos pasar en silencio la audacia de aquellos que, por no poder sufrir la sana doctrina, 2 Timoteo 4, 3, pretenden que pueden negarse a sentimiento y obediencia, sin pecado ni detrimento alguno de la profesión católica, a aquellos juicios y decretos de la sede apostólica, cuyo objeto se declara mirar al bien general de la Iglesia y a sus derechos y disciplina, con tal que no se toquen los dogmas de fe y costumbres. Lo cual, cuan contrario sea al dogma católico sobre la plena potestad divinamente conferida por Cristo Señor al romano pontífice de apacentar, regir y gobernar a la Iglesia universal, nadie hay que clara y abiertamente no lo vea y entienda. Disi 1698. Fin de la cita. Pío XI Casti Connubii. 1930. Por lo tanto, que los fieles también estén en guardia contra la independencia sobrevalorada del juicio privado y esa falsa autonomía de la razón humana. Porque es bastante extraño para todos los que llevan el nombre de cristiano confiar en sus propios poderes mentales con el orgullo de estar de acuerdo solo con aquellas cosas que él puede examinar desde su naturaleza interna, e imaginar que la Iglesia, enviada por Dios para enseñar y guiar a todas las naciones, no está familiarizada con los asuntos y circunstancias actuales, o incluso que deben obedecer solo en aquellos asuntos que ella ha decretado por definición solemne como si sus otras decisiones pudieran suponerse falsas o presentar motivos insuficientes para la verdad y la honestidad. Por el contrario, una característica de todos los verdaderos seguidores de Cristo, con letras o sin letras, es dejarse guiar y guiar en todas las cosas que tocan la fe o la moral por la Santa Iglesia de Dios a través de su Pastor Supremo, el Romano Pontífice, quien es guiado por Jesucristo nuestro Señor. Fin de la cita. Nicolasi. Concilios Romanos. Año 860 a 863. Si alguno despreciare los dogmas, los mandatos, los entredichos, las sanciones o decretos que el presidente de la sede apostólica ha promulgado saludablemente en pro de la fe católica, para la disciplina eclesiástica, para la corrección de los fieles, para castigo de los criminales o prevención de males o inminentes o futuros, sea anatema. De 326. Fin de la cita. Pío XII. Humani Generis. 1950. Ni puede afirmarse que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de por sí nuestro asentimiento, pretextando que los romanos pontífices no ejercen en ellas la suprema majestad de su magisterio. Puesto que estas cosas se enseñan por el magisterio ordinario, al que también se aplica aquellas palabras, el que a vosotros oye, a mí me oye, LC 10, 16, y las más de las veces, lo que se propone e inculca en las encíclicas pertenece ya por otros conceptos al patrimonio de la doctrina católica. Y si los sumos pontífices, en sus constituciones, de propósito pronuncian una sentencia en materia hasta aquí disputada, es evidente que, según la intención y voluntad de los mismos pontífices, esa cuestión ya no se puede tener como de libre discusión entre los teólogos. Fin de la cita. Pío IX Quartus Supra. 1873. 28. Sin embargo, algunos resienten y lamentan tanto nuestra declaración de que esta sede apostólica tiene el derecho y el poder de elegir un obispo, ya sea de los 3 nombres recomendados o aparte de ellos, como nuestra prohibición de entronizar a un patriarca elegido sin nuestra previa confirmación. Nos llaman la atención sobre las costumbres y cánones de sus iglesias como si hubiéramos abandonado las disposiciones de los sagrados cánones. Podríamos responder a estos hombres de la misma manera que lo hizo nuestro predecesor San Gelasio cuando los cismáticos acacianos presentaron la misma acusación falsa contra él, citan los cánones contra nosotros sin saber lo que están diciendo, ya que muestran que ellos mismos están en oposición a los cánones por el mismo hecho de que niegan la obediencia a la primera sede, aunque su consejo es sólido y correcto. Porque estos son los mismos cánones que reconocen la plena autoridad divina del bienaventurado Pedro sobre toda la Iglesia. En efecto, proclaman que vive y juzga a sus sucesores hasta hoy y para siempre, como afirmó el concilio de Efeso. Con razón, entonces Estefan, obispo de Larisa, dio esta firme respuesta a quienes consideraban que los privilegios de las iglesias de Constantinopla habían sido algo disminuidos por la intervención del romano pontífice, la autoridad de la sede apostólica que fue dada por Dios y nuestro Salvador al principal de los apóstoles excede los privilegios de todas las santas iglesias. Al reconocer esto, todas las iglesias del mundo deberían cesar su oposición. Dado en Roma, en San Pedro, el 6 de enero de 1873, año 27 de nuestro pontificado. Fin de la cita. Pío IX Toas Liventur. 1863.
No basta que los católicos ilustrados acepten y veneren los citados dogmas de la Iglesia. Es necesario también someterse a las decisiones relativas a la doctrina que emanan de las congregaciones pontificias, y también a aquellas formas de doctrina que son tenidas por el común y constante consentimiento de los católicos como verdades y conclusiones teológicas, tan ciertas que las opiniones opuestas a estas mismas formas de doctrina, aunque no puedan ser llamadas heréticas, merecen sin embargo alguna otra censura. DZ 1684. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 21 de diciembre de 1863, 18º año de nuestro pontificado. Fin de la cita. Pío IX Cui Pluribus. 1846. Dios mismo ha establecido una autoridad viva para establecer y enseñar el verdadero y legítimo significado de su revelación celestial. Esta autoridad juzga infaliblemente todas las controversias que conciernen a las cuestiones de fe y de moral, para que los fieles no sean zarandeados por todo viento de doctrina que brota de la maldad de los hombres en el error envolvente. Y esta autoridad infalible y viva solo actúa en aquella iglesia que fue edificada por Cristo el Señor sobre Pedro, cabeza de toda la iglesia, jefe y pastor, cuya fe prometió que nunca fallaría. Esta iglesia ha tenido una línea de sucesión ininterrumpida desde el mismo Pedro. Estos pontífices legítimos son los herederos y defensores de la misma enseñanza, rango, oficio y poder. Y la iglesia está donde está Pedro, y Pedro habla en el romano pontífice, viviendo en todo momento en sus sucesores y haciendo juicio proporcionando la verdad de la fe a los que la buscan. Las palabras divinas significan, pues, lo que sostiene y ha sostenido esta sede romana del Beatísimo Pedro. Pues esta madre y maestra de todas las iglesias ha conservado siempre íntegra e incólume la fe que le fue confiada por Cristo el Señor. Además, la ha enseñado a los fieles, mostrando a todos los hombres la verdad y el camino de la salvación. Puesto que todo el sacerdocio se origina en esta iglesia, toda la sustancia de la religión cristiana reside también en ella, la dirección de la sede apostólica ha sido siempre activa y por ello, debido a su autoridad preeminente, toda la iglesia debe estar de acuerdo con ella. Los fieles que viven en cada lugar constituyen toda la iglesia. Quien no se reúne con esta iglesia desparrama. Dado en Roma, junto a Santa María la Mayor, el 9 de noviembre de 1846 en el primer año de nuestro pontificado. Fin de la cita. Pío IX VIXDUM a Nobis. 1874. 3. Dios dotó a la Iglesia de los dones divinos de una autoridad docente infalible para transmitir la doctrina sagrada y de un santísimo sacerdocio. También la dotó del poder de dictar leyes, ejercer juicios y emplear la coacción saludable en todos los asuntos que pertenecen al reino de Dios en la tierra. 4. Este poder sobrenatural del gobierno eclesiástico es diferente e independiente de la autoridad política. Por esta razón, el reino de Dios en la tierra es una sociedad perfecta, que se mantiene unida y se gobierna por sus propias leyes y sus propios derechos. Sus propios supervisores vigilan para dar cuenta de las almas, no a los gobernantes de la sociedad civil, sino al pastor principal, Jesucristo, de quien proceden los pastores y maestros que no están sujetos a ninguna autoridad terrenal para llevar a cabo la tarea de la salvación. Por tanto, así como el deber de gobernar corresponde a los santos obispos, todos los fieles, como señala el apóstol, están obligados a obedecerles y someterse a ellos. Por tanto, el pueblo católico tiene derecho a que no se le impida este deber divinamente impuesto de seguir la doctrina, la disciplina y las leyes de la Iglesia. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 1 de marzo de 1874, año 28 de nuestro pontificado. Fin de la cita. Gregorio XVI Quo Gravioar. 1933. Afirman categóricamente que hay muchas cosas en la disciplina de la Iglesia en la actualidad, en su gobierno y en la forma de su culto externo que no se ajustan al carácter de nuestro tiempo. Estas cosas, dicen, deben cambiarse, ya que son perjudiciales para el crecimiento y la prosperidad de la religión católica, antes de que la enseñanza de la fe y la moral sufran algún daño por ello. Por eso, mostrando celo por la religión y mostrándose como ejemplo de piedad, fuerzan reformas, conciben cambios. No están sujetos a cambios incluso aquellos elementos de disciplina que tienen su base en la ley divina y que están vinculados con la doctrina de la fe en un vínculo estrecho. No produce así la ley del creyente la ley del hacedor. Además, no tratan de humanizar la Iglesia quitando la autoridad infalible y divina, por cuya voluntad divina se rige. Y no produce el mismo efecto pensar que la actual disciplina de la Iglesia se basa en fracasos, oscuridades, y otros inconvenientes de este tipo. Y fingir que esta disciplina contiene muchas cosas que no son inútiles pero que van en contra de la seguridad de la religión católica. Porque los particulares se apropian del derecho que solo es propio del Papa. También atacaron la doctrina pura que dicen querer mantener sana y salva, o no comprenden la situación o fingen astutamente no comprenderla. Si bien sostienen que toda la forma exterior de la Iglesia puede cambiarse indiscriminadamente, no están sujetos a cambios incluso aquellos elementos de disciplina que tienen su base en la ley divina y que están vinculados con la doctrina de la fe en un vínculo estrecho. No produce así la ley del creyente la ley del hacedor. Además, no tratan de humanizar la Iglesia quitando la autoridad infalible y divina, por cuya voluntad divina se rige. Y no produce el mismo efecto pensar que la actual disciplina de la Iglesia se basa en fracasos, oscuridades, y otros inconvenientes de este tipo. Y fingir que esta disciplina contiene muchas cosas que no son inútiles pero que van en contra de la seguridad de la religión católica. Porque los particulares se apropian del derecho que solo es propio del Papa.
Ahora discutiremos aquellas secciones de disciplina que están vigentes para toda la Iglesia. Debido a que están libres de instrucción eclesiástica, pueden sufrir cambios, pero solo por el Papa, a quien Cristo colocó sobre toda la Iglesia para juzgar sobre la necesidad del cambio por diversas razones de circunstancia. Así, como escribió San Gelasio, equilibra los decretos de los cánones y considera los preceptos de tus predecesores, de modo que aquellas cosas que las exigencias de la época requieren que se relajen para la reconstrucción de las iglesias puedan ser moderadas mediante una cuidadosa consideración. Es tedioso detenerlos con un largo discurso, venerables hermanos, sobre los falsos principios de los que dependen los reformadores. Añaden temeridad al error con la habitual licencia verbal de tales hombres, ya que atacan a esta santa sede como si fuera demasiado persistente en costumbres anticuadas y no profundizara en el carácter de nuestro tiempo. Acusan a esta sede de quedarse ciega en medio de la luz del nuevo conocimiento, y de apenas distinguir las cosas que tratan con la sustancia de la religión de las que solo se refieren a la forma externa. Dicen que alimenta la superstición, fomenta los abusos y finalmente se comporta como si nunca velara por los intereses de la Iglesia católica en los tiempos cambiantes. ¿A dónde lleva todo esto? En realidad, para que la santísima sede de Pedro en la que Jesucristo colocó el fundamento de su Iglesia se apresure hacia la envidia. Su autoridad divina está sujeta al odio del pueblo y se rompe la unión de otras iglesias con ella. Los disidentes pierden entonces la esperanza de obtener lo que quieren en esta sede apostólica. Afirman que la Iglesia, una nación, como la llaman, debe regirse por sus propias leyes. Desde aquí continúan para otorgar libre autoridad para revocar o derogar las leyes de toda la Iglesia a cada pastor individual, si la conveniencia de su diócesis lo exige. Entonces, ¿qué? Como no perciben ninguna ventaja entre ustedes, tratan de liberar a esos mismos sacerdotes de la sumisión debida a los obispos. No temen conceder a los sacerdotes el derecho de administrar las diócesis. Está bastante claro que estos hombres, actuando contra la verdad de la fe, han derrocado la jerarquía eclesiástica que fue establecida por voluntad divina y definida por los padres del Concilio de Trento. Dado en Roma, junto a Santa María la Mayor, bajo el anillo del pescador, el 4 de octubre de 1833, tercer año de nuestro pontificado. Fin de la cita. Pío IX Nostis et Noviscum. 1849. 10. Esta consideración aclara también el gran error de aquellos otros que se aventuran audazmente a explicar e interpretar las palabras de Dios por su propio juicio, abusando de su razón y sosteniendo la opinión de que estas palabras son como una obra humana. Dios mismo ha establecido una autoridad viva para establecer y enseñar el verdadero y legítimo significado de su revelación celestial. Esta autoridad juzga infaliblemente todas las controversias que conciernen a las cuestiones de fe y de moral, para que los fieles no sean zarandeados por todo viento de doctrina que brota de la maldad de los hombres en el error envolvente. Y esta autoridad infalible y viva solo actúa en aquella iglesia que fue edificada por Cristo el Señor sobre Pedro, cabeza de toda la iglesia, jefe y pastor, cuya fe prometió que nunca fallaría. Esta iglesia ha tenido una línea de sucesión ininterrumpida desde el mismo Pedro. Estos pontífices legítimos son los herederos y defensores de la misma enseñanza, rango, oficio y poder. Y la iglesia está donde está Pedro, y Pedro habla en el romano pontífice viviendo en todo momento en sus sucesores y haciendo juicio proporcionando la verdad de la fe a los que la buscan. Las palabras divinas significan, pues, lo que sostiene y ha sostenido esta sede romana del Beatísimo Pedro. 11. Pues esta madre y maestra de todas las iglesias ha conservado siempre íntegra e incólume la fe que le fue confiada por Cristo el Señor. Además, la ha enseñado a los fieles, mostrando a todos los hombres la verdad y el camino de la salvación. Puesto que todo el sacerdocio se origina en esta iglesia, toda la sustancia de la religión cristiana reside también en ella. La dirección de la sede apostólica ha sido siempre activa y por ello, debido a su autoridad preeminente, toda la iglesia debe estar de acuerdo con ella. Los fieles que viven en cada lugar constituyen toda la iglesia. Quien no se reúne con esta iglesia se dispersa. Dado en Roma, junto a Santa María la Mayor, el 9 de noviembre de 1846 en el primer año de nuestro pontificado. Fin de la cita. San Pío X. 1907. Lamentabilis in exitu. Error modernista número 8. Hay que juzgar inmunes de toda culpa a quienes no estiman en nada las condenaciones promulgadas por la Sagrada Congregación del Índice y demás sagradas congregaciones romanas. Decreto del Santo Oficio sobre los errores del modernismo, aprobado por el Papa Pío X, 3 de julio de 1907. Fin de la cita. León XIII de Puys-le-Jour. 1899. 34. Recuerden también, amados hijos, que la Iglesia es justamente comparada con un ejército en orden de batallas y cut castrorum eis ordinata, porque su misión es combatir a los enemigos, visibles e invisibles, de Dios y de las almas de los hombres. Porque San Pablo recomendó a Timoteo que se comportara como un buen soldado de Jesucristo. Ahora bien, lo que constituye la fuerza de un ejército y contribuye más a su victoria es la disciplina y la obediencia exacta y rigurosa de todos hacia los que están al mando. 35. Solo aquí el celo fuera de lugar y sin discreción puede fácilmente convertirse en la causa de un verdadero desastre. Recuerde uno de los hechos más memorables de la historia sagrada. Ciertamente, ni el coraje, ni la voluntad ni la devoción a la sagrada causa de la religión les faltaron a los sacerdotes que se reunieron en torno a Judas Macabeo para luchar con él contra los enemigos del Dios verdadero, los profanadores del templo, los opresores de su nación. Y, sin embargo,
liberándose de las reglas de la disciplina, se embarcaron precipitadamente en un combate en el que fueron vencidos. El Espíritu Santo nos dice de ellos que no eran de la raza de los que pudieran salvar a Israel. ¿Por qué? Porque obedecerían solo a sus propias inspiraciones y se lanzaron hacia adelante sin esperar las órdenes de sus líderes. Indie y deciderunt sacerdotes in bello, dam volunt fortiter facre, dam sine consilio exeunt in praelium. Ipsi autem non erant de semine virorum illorum, per quo salas facta est en Israel. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 8 de septiembre del año 1899, 22º de nuestro pontificado. Fin de la cita. Pío XII. 1945. Vacantis Apostolicas Sedis. Párrafos 1 a 3, capítulo 1. Las leyes dadas por los romanos pontífices no pueden ser corregidas o cambiadas por la reunión de los cardenales de la Iglesia romana, la sede, estando vacante, ni se puede quitar o añadir nada, ni se puede hacer dispensación alguna sobre las leyes mismas o alguna parte de ellas. Esto es muy evidente en las constituciones pontificias, sobre la elección del romano pontífice. Pero si se produce o se intenta por casualidad algo contrario a este precepto, lo declaramos por nuestra suprema autoridad nulo. Fin de la cita. Canon 241. Durante la vacante de la sede apostólica, el Sagrado Colegio Cardenalicio y la Curia Romana no tienen otros poderes que los indicados en la Constitución de Pío XII vacante sede apostólica. Fin de la cita. Sobre la aplicación de la epiqueia y su aplicación citaremos a Riley, Lawrence J. 1914. Historia, naturaleza y uso de la epiqueia en la teología moral. Riley, Lawrence J. Lawrence Joseph, BP. 1914. Imprimatur, Richardus Jacobus Cushing. dd. 7 de mayo de 1948. Página 460.12. Las leyes humanas invalidantes a veces dejan de obligar, pero la epiqueia no puede aplicarse a las leyes humanas invalidantes. Human invalidating laws sometimes is to bind, but epiqueia may not be applied to human invalidating laws. Fin de la cita. Código de Derecho Canónico de 1917. Canon 11. Irritantes e iliuti inhabilitantes ea et antum lex abendae sant, quibus e iliuti actum es inuium e iliuti inhabilemes y persona me exprese vela equivalenter statuitur. Canon 11. Solo se considerarán invalidantes o inhabilitantes aquellas leyes por las cuales, en términos expresos o equivalentes, se declare nulo un acto o se declare inhabilitada a una persona. Fin de la cita. Pío XII. 1945. Vacantis Apostolicas Sedis. Párrafos 1 a 3, capítulo 1. Las leyes dadas por los romanos pontífices no pueden ser corregidas o cambiadas por la reunión de los cardenales de la Iglesia romana, la sede, estando vacante, ni se puede quitar o añadir nada, ni se puede hacer dispensación alguna sobre las leyes mismas o alguna parte de ellas. Esto es muy evidente en las constituciones pontificias, sobre la elección del romano pontífice. Pero si se produce o se intenta por casualidad algo contrario a este precepto, lo declaramos por nuestra suprema autoridad nulo. Fin de la cita. Riley, Lawrence J. 1914. Historia, naturaleza y uso de la epiqueia en la teología moral. Se puede concluir que en lo que respecta a los asuntos que tocan la esencia de los sacramentos, el uso de la epiqueia está siempre excluido. Página 344. En lo que se refiere a la esencia de estos sacramentos, es aplicable a ellos lo que se ha explicado anteriormente de todos los sacramentos, es decir, que la epiqueia nunca es lícita. Página 347. A lo sumo, la epiqueia puede excusar al individuo del precepto, pero nunca puede conferir la capacidad de actuar. La epiqueia no puede otorgarle el poder que ahora no posee, ni puede restaurar el poder que la ley le ha retirado. Para tal otorgamiento o restablecimiento del poder se requiere un acto positivo. Página 387. Fin de la cita. ___________. Puede ampliar y encontrar más información al respecto en la lista de reproducción de este canal Interregnum videos tales como lista de reproducción. En las sectas congregaciones tradicionalistas sede vacantistas no hay obispos ni sacerdotes católicos. Están en cisma. http://3ubs.youtube.com/playlist interrogación de cierre list signo igual pl5xmcqcv1 ostiso-q-ares 2 ectuptais 4cg. Lista de reproducción. ¿Quién da la jurisdicción? La jurisdicción proviene a los obispos del mismo derecho divino, pero solamente mediante el sucesor de ese Pedro. http://3ubs.youtube.com/playlist interrogación de cierre list signo igual pl5xmcqcv1 ox5yrjasql1 pazbsol. Lista de reproducción. Vacantis Apostolica Sedis, Constitución Apostólica para sede vacante, larga, muy larga o corta de SS Pío XII. http://3ubs.youtube.com/playlist interrogación de cierre list signo igual pl5xmcqcv1 ox. Lista de reproducción. Reconocer y resistir al Papa es cisma y herejía.
http siglo 2.//3ubs.youtube.com/playlist interrogación de cierre list signo igual pl5xmcqcv1 oxig 74cda 7q6cclqnu. Lista de reproducción. El circo y la fábula de Mols. Tuc. http siglo 2.//3ubs.youtube.com/playlist interrogación de cierre list signo igual pl5xmcqcv1 oxwood 9 cgelxmokhadlelbs. Lista de reproducción. La epiqueya no os salva del cisma. http siglo 2.//3ubs.youtube.com/playlist interrogación de cierre list signo igual pl5xmcqcv1 oxifm 06 o 4 pifcur.